Bien, vamos a ver ese tema que es materia, que en algunos textos ustedes lo van a encontrar junto con el tema de energía, porque tienen mucha relación. La parte de energía, ahí se ven un poquito de ejercicios, pero eso el día de hoy no lo vamos a hacer, solamente vamos a ver la parte teórica de materia, que posiblemente en las siguientes fechas lo vamos a ver completo, ¿ya? Porque de por sí, materia es un tema teórico, pero es la base de toda la química. A partir de aquí es donde se inicia y empezamos a hablar de química, ¿ya? A ver, vamos a ver. Primero diferenciar cuando hablamos de una materia sustancial y una no sustancial. Ustedes habrán escuchado quizás en algún momento que la materia es todo lo que existe en el universo. Es algo muy típico que se escucha en cualquier, o lo vas a leer en cualquier texto, cualquier profesor de química te lo va a decir. Y sí, es cierto. Pero ¿qué necesita la materia para tener un lugar en el espacio como es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Volumen, ¿cierto? Necesitan un volumen para poder posicionarse dentro del universo. Y también algo más, masa. Más adelante vamos a ver la diferencia entre masa y peso porque también se suelen confundir mucho en esos dos términos. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen materia, se están refiriendo a la materia sustancial. Entonces, son dos formas de llamarlo. ¿Y qué será la materia no sustancial? Se refieren al término energía. Esto grábense porque a veces en las preguntas no te ponen la energía tiene las características tal, sino te ponen la materia no sustancial. Y entonces se suele confundir porque piensa que están hablando simplemente de materia. No es así. Hay otra frasecita que también se utiliza bastante para materia. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso también tienen que ir conociéndolo porque son dos frases que siempre se suelen repetir y que se utiliza mucho para marcar algunas claves que te puedan dar en alguna pregunta, ¿no? Vamos a definir qué es cuerpo, masa y peso. Cuerpo es una porción limitada de materia, porque cada cuerpo es independiente de otro. Cada cuerpo va a tener su misma masa, su mismo peso, va a ocupar un volumen determinado dentro del universo. Recordemos que materia es todo, ¿cierto? Materia es todo. Pero aquí hay que entender algo muy claro. Y espero que por favor participen ahí en el chat o por micro, como ustedes gusten cuando les dé el pase. Por ejemplo, cuando hablamos de materia, basta con ver alrededor para entender qué es un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una mesa, tu escritorio, tu computadora, tu celular, todo eso es materia. Pero si yo te preguntara, por ejemplo, ¿los sentimientos serán materia o no? No. Claro, no es materia. ¿No? Muy bien, gracias también el segundo chico que respondió. No es materia. Entonces, cada vez que a ti te pregunten o te den una pregunta donde te diga selecciona de esta lista cuáles son materia. Entonces tú simplemente tienes que imaginar y pensar cuál es lo que yo puedo ver primero. Cuál es lo que yo puedo tocar, percibir, sentir al tacto. Es decir, donde yo pueda utilizar los 5 sentidos que tengo, ya eso es materia. Entonces los sentimientos pues obviamente es algo abstracto, ¿no? Algo que no se puede ver. Entonces por lo tanto eso no es materia. Además los sentimientos no tienen ni masa ni volumen, no ocupan nada. ¿Ya? Seguimos. Vamos a esto que es importante, ¿ya? Es importantísimo conocer esta diferencia. Masa y peso. Es importante también saber que todas las unidades de medida tienen que estar en el sistema internacional. Es así como se trabaja esto, a menos que la pregunta te diga, dame la respuesta en tal unidad. Por ejemplo, para lo que es masa, ahí está. Con lo que es masa, en el sistema internacional su unidad son los kilogramos. Pero a veces
te piden hallar cualquier término, por ejemplo, estamos en unidades químicas de masa, un ejemplo de un tema, y te dice dame la respuesta en gramos, ¿no? También es válido, pero tendría que decirte el ejercicio. Si no te lo dice, por lo general la respuesta tiene que estar en el sistema internacional, y el sistema internacional ya sabes que está en kilogramos. Ahora, ¿cuál es el inconveniente entre masa y peso que suelen confundirse? Suelen creer que es lo mismo. Cuando tú, por ejemplo, vas a, no sé, se me ocurre al mercado y le dices a la señora que vende fruta, dame 5 kilos, o le dices, pésame 5 kilos. La palabra pésame viene de peso, ¿cierto? Ahí está la única relación. Pero en realidad es incorrecto decirlo eso. También es incorrecto decirle másame, pues obviamente. Lo único que tienes que decir simplemente dame 5 kilos y se acabó. No te hagas problemas. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? Por ejemplo, si yo te digo que tu masa es 50 kilogramos, digamos, se me ocurre un ejemplo, que tu masa es 50 kilogramos, el peso va a estar relacionado a un parámetro muy importante, la atracción gravitacional, o si simplemente lo quieres llamar, gravedad. Y la gravedad en la Tierra, ¿cuál será, chicos? ¿Cuál es la gravedad en la Tierra? ¿Mm? ¿Alguien sabrá por ahí cuál es la gravedad en la Tierra? Me puedes decir dos respuestas porque hay algunos, bueno, también depende mucho de cómo te lo planteen la pregunta, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la gravedad en la Tierra? 10, redondeado. Redondeado es 10, muy bien, redondeado es 10, ¿ya? Ahora, ¿con qué trabajar, por ejemplo, en un examen? Va a depender de la pregunta. Va a depender de la pregunta. En algunas preguntas son estrictas y te ponen entre paréntesis gravedad real, ¿no? Pero la real, ¿cuánto sería? Ah, bueno, la más aproximada al menos, ¿no? 9.81, ¿no? 9.81. Pero para términos de cálculos y hacerlo mucho más sencillo, te lo trabajan con 10. Es lo común, lo clásico. Entonces, si tu masa es 50, entonces tu peso va a ser estos 50 kilogramos. Estos 50 kilogramos multiplicado con 10. Nada más. Y eso me da 500. 500. ¿Alguien sabe qué unidades me queda? Kilogramos. Newtons. Newtons. Muy bien. Y newtons es una unidad de fuerza, ¿cierto? O sea que peso está relacionado con la fuerza que ejerce cualquier cuerpo sobre la Tierra. Por eso hablamos de gravedad. Recuerden que la gravedad es vertical y hacia abajo. Por lo tanto, el peso que se ejerce hacia abajo, o el peso que tú ejerces sobre la Tierra, está relacionado con la gravedad. Porque tú estás ahora, bueno, sentado, ¿no? Pero cuando estás parado, tú ejerces un peso en el piso, ¿no? Tú ejerces un peso. Eso es el peso, chicos. Lo que tú ejerces sobre un área definida, en este caso con relación a la gravedad. Y en el caso de la masa, pues simplemente lo que está expresado en kilogramos, gramos, miligramos, lo que tú quieras. Tengan en cuenta estas cosas porque en algunos cálculos siempre los suelen confundir con estos dos términos. ¿Ya? La masa puede ser medida en una balanza, ¿no? Ahora en la actualidad pues hay balanzas analíticas, ¿no? Balanzas electrónicas, facilidades para poder medir algunas cosas, ¿no? Entonces, lo principal, si yo quiero saber el peso de algo, primero tienes que hallar siempre la masa. Acuérdate de esto. Si tú quieres hallar el peso de algo, lo primero que tienes que hallar es la masa. Si no, no puedes hallar el peso. Y esto también tiene relación con el curso de física. Ustedes cuando lleven, no sé, se me ocurre, lo voy a poner por de acá, por si acaso. No lo vamos a ver, no lo van a ver conmigo, pero por ahí, ¿no? De repente tienes acá una cuerda y por acá tienes alguna esferita, ¿no? Y te dicen que esta tiene 5 kilogramos. Ya. Aquí hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Hacia abajo, fuerza de gravedad. Y esta famosa fuerza de gravedad
es la que tenemos que hallar, es como si estuviéramos hallando peso, ¿no? 5 por 10, 50, o sea que tiene una fuerza de gravedad de 50 newtons. Es por darles un ejemplo nada más, ¿no? Pero esa es de la parte de física, seguro ya les habrán enseñado o les enseñarán, entonces ténganlo en cuenta. Vamos para adelante. Vamos a meternos de lleno a lo que son netamente la química, cuando hablamos de sustancias y hablamos de mezclas, ¿ya? Sustancias y mezclas. En sustancias tenemos dos: los elementos y los compuestos. Estos dos tenemos aquí, importante. ¿Quiénes son los elementos? Pues los que están en la tabla periódica, ¿cierto? Los que están en la tabla periódica son los elementos. La tabla periódica. ¿Y quiénes serán los compuestos? Los compuestos son, pues, los que se forman uniendo dos o más elementos. Ahora vamos a dar ejemplos. Por ahí hay algunos ejemplos que vamos a ver, ¿ya? Uniendo dos o más elementos se forman esos compuestos. Ahora, dentro de mezclas, ¿cuál es la gran diferencia entre estos dos? Y esto quiero que les quede claro. Cuando hablamos de una sustancia, sea elemento o compuesto, tenemos una representación simbólica. Es decir, por ejemplo, si yo te digo oxígeno, ¿tú qué me dirías? O, ¿cierto? Si yo te digo, no sé, dióxido de carbono, ¿tú qué me dirías? CO2. Tiene una representación química, tiene una simbología. Pero una mezcla no, pues ¿cuál es una mezcla? A ver, conocidísima. Dígame una mezcla, ¿cuál conocida? ¿Conocen alguna mezcla por ahí? Sea homogénea o heterogénea, no importa a eso ahora. Algo súper conocido. Tenemos digamos, un vasito. Y de ahí tenemos agua, más que conocido, súper conocido, siempre se ve en textos. Más aceite, ¿cierto? Ya, cuando yo mezclo agua más aceite, ¿se genera una fórmula? Yo puedo decir, agua con aceite tiene la fórmula tal. No se puede, chicos. Entonces, esa es la gran diferencia entre ellos dos. Una sustancia, sea elemento o compuesto, tiene una representación simbólica, pero una mezcla no. Una mezcla no tiene. Simplemente agua más aceite y se acabó. No tiene una representación simbólica. Dentro de las mezclas, pues, vamos a tener a los que son homogéneas y heterogéneas. Homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, igual, ¿no? Y heterogéneas, diferente. Por lo tanto, las homogéneas son las que al mezclarse no son perceptibles por el ojo humano. Y muy poco hasta en microscopio. O sea, no se nota que están mezclados. Por lo tanto, hablamos de una sola fase. Una sola fase. Pero las heterogéneas, cuando se mezclan, sí se nota. Por ejemplo, el agua y el aceite es una heterogénea. Entonces, ahí sí se van a ver varias fases. Puede ser 2, 3, 4, las que tú hayas mezclado. Todas las mezclas que tú hayas formado. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver uno por uno. Una sustancia simple, ya saben que es un elemento de la tabla periódica. Hasta la actualidad son 121 elementos, ¿no? Hasta la actualidad al menos. Ustedes habrán visto que hay algunas tablas periódicas que los últimos elementos, a veces, o tablas antiguas, ¿sabes? Que les ponen H, o sea que no tiene una simbología como tal, ¿no? Revisen alguna tabla periódica y van a ver que hay elementos que son los elementos 117, 118 por ahí, que no tienen una simbología como tal. ¿Por qué no tendrá una simbología? ¿Por qué no es como una BE, un PD, así que ya tienen una simbología? Porque estos son elementos que han sido añadidos a la tabla periódica. Y esto es pregunta de examen, ¿ah? Yo he visto esa pregunta. Te preguntan, ¿por qué algunos elementos no tienen una simbología fija? Así te preguntan. ¿Por qué? Porque esos elementos han sido descubiertos, ¿sí? O alguien lo ha determinado, lo ha hallado, porque hay elementos que son artificiales, que algún científico en un laboratorio mezcló tal y tal cosa y descubrió un nuevo elemento químico. Eso puede pasar.
Pero para que lleve un nombre definido y un símbolo definido, no basta con que uno lo descubra. Otra persona de la entidad que registra los elementos químicos tiene que avalar ese descubrimiento. Mientras que no sea avalado, no puede ser azotado totalmente en la tabla periódica. Entonces, mientras que no esté comprobado, simplemente va a tener esta representación de U hasta que sea aceptado. Una vez que se acepta, ya entonces es comprobado que eso sí existe, sí es nuevo, y ya pues ahora sí le podemos dar un nombre, le podemos dar un símbolo. Si ustedes alguna vez han revisado una tabla periódica bien detalladamente, porque sí hay que ser bien, digamos, entre comillas, fijón para darse cuenta de esas cosas, los últimos términos llevan nombres de científicos. Einsteinio, Copernicio, Rutherfordio, y no precisamente porque ese científico lo haya descubierto. Rutherford no descubrió el Rutherfordio. Simplemente lo hacen en relación a porque son científicos conocidos y porque ya no querían crear nuevos nombres. Simplemente dijo, ya bueno, vamos a llamarlo Rutherfordio en memoria al científico Rutherford porque fue importante para la química. Y se acabó. Muchos de los elementos últimos se llaman de esa manera, ¿no? Uno de Einsteinio en relación a Einstein, ¿no? Eso es, chicos, importante de los elementos de la tabla periódica. Bueno, acá ejemplos, ¿no? Berilio, el paladio, el bromo, ¿no? Hay algunos elementos que en su estado natural están en estado sólido, líquido o gaseoso. Eso ya depende de cada uno de ellos, ¿no? Son propiedades especiales. Por acá algunos elementos más, mira, por ejemplo, metales, el rubidio, el estroncio, el cobalto, el platino. Los no metales, como el cloro, el azufre, el yodo, el bromo. Gases nobles, criptón, xenón, radón y argón. Esta fila de gases nobles es muy importante para la configuración electrónica. Ya les recomiendo que vayan revisando un poco de los gases nobles, porque con ellos es que se logra acortar la configuración electrónica, ¿no? Si te piden, por ejemplo, y muchas veces han pedido en un examen, que te preguntan, dame la configuración electrónica, digamos, no sé, de la plata, pero de forma acortada. Y tú lo acortas en base a estos gases nobles. Así que son muy importantes para una configuración. ¿Ya? Lo aprenderemos cuando lleguemos al tema. Metaloides como el polonio, antimonio, germanio, silicio. Ahora, esto lo llaman o sustancia compuesta o simplemente compuesto. ¿Ya? Cualquiera de los dos nombres es aceptado. Sustancia compuesta o compuesto. Cualquiera de los dos. Bueno, aquí obviamente tenemos que formarlo a través de elementos químicos, ¿no? Uniendo elementos químicos por algún tipo de enlace químico, no sé, iónico, covalente, covalente polar, covalente apolar, enlace metálico. Cualquiera de esos tipos de enlace va a unir para formar un compuesto. La definición de cada tipo de enlace y cómo se forma o cómo determinar qué compuesto tiene un enlace definido lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Llegamos a la parte muy facilita, pero que mucho preguntan también y es muy sencillo, ustedes se van a dar cuenta. A esto de número de átomos tiene un nombre, atomicidad. Acuérdate ese nombre, por favor, porque se pregunta casi siempre. ¿Cuál es la atomicidad del compuesto cloruro de sodio? Ya, ahí tienes que decir tú la atomicidad. ¿Ya? Atomicidad. Entonces vamos a ver. Primero, chicos, ¿cuál es la forma del cloruro de sodio? ¿Alguien por ahí sabe? Yo sé que todavía no llegamos a formulación, pero al menos como estos compuestos son de cultura general, siempre se escucha estos compuestos, por ahí de repente alguien lo sabe. Fórmula del cloruro de sodio, chicos. NaCl. Muy bien, ¿no? NaCl. Importante saber aquí que tenemos ¿cuántos elementos químicos? 1, que es el sodio. 2, que es el cloro. Tenemos 2 elementos químicos. Por lo tanto, se le llama binario. Binario. Una cosa es la cantidad de elementos y otra cosa es la cantidad de átomos. Y esto quiero que no se confundan, por favor. La cantidad de átomos es la cantidad numérica representativa de cada compuesto. Si no dice nada, por ejemplo, acá está el NaCl, ¿no? Yo se me ocurre NaCl. NaCl, si al costado de ellos dos, de cada elemento, no hay un subíndice, si no hay nada,
significa que es 1. Grábate eso, cuando no hay nada, es 1. Es imaginario, pues eso lo entienden. Y 1 más 1, 2. Por lo tanto, la atomicidad del cloruro de sodio es también 2. ¿Ya? También es 2. Y a eso se le llama diatómico. Repito, número de elementos y número de átomos es distinto, no se vayan a confundir. Por ejemplo, en la glucosa, ¿cuál será la atomicidad? 6, 12 y 6. A ver, ¿cuál será la atomicidad, chicos? ¿Mm? ¿Cuál será la atomicidad? 24. Claro, 24, ¿no? A ver. Voy a entrar al Meet por otro dispositivo para ver si alguien comenta. Por si acaso. Ya. Ya, claro, 24, ¿no? De la glucosa sería la atomicidad 24. Y así, vamos a ver. El dióxido de carbono, a ver. ¿Cuál es su fórmula primero? Hay que saber la fórmula primero, ¿no? CO2. Claro, CO2. Muy conocido, ¿no? CO2. Tenemos también dos elementos químicos, ¿no? El carbono y el oxígeno. Dos elementos químicos. Entonces, por lo tanto, también es binario. Pero una cosa, recuerda que es elementos y otra cosa es átomos. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1. Y tenemos 2 oxígenos. En total tenemos 3 átomos. Y eso se le llama triatómico. Fórmula del hidróxido de calcio. Ahí sí, ya los atrapé ya. Claro, el hidróxido de calcio no es tan conocido al menos, ¿no? Hidróxido de calcio. La fórmula es KOH2. Ya, esa es la fórmula. Tenemos acá 3 elementos, ¿cierto? El Ca, que es el calcio, el O, que es el oxígeno, y el H, que es el hidrógeno. O sea, tenemos 3 elementos químicos. Por lo tanto, si tenemos 3 elementos químicos, se le llama ternario. Ahora, vamos a determinar cuántos átomos hay. A ver, ¿cuántos átomos hay ahí, chicos? 5. Perfecto, 5. ¿Por qué hay 5? Usted me dirá, profesor, solamente hay uno de acá adelante y 2, 3. No. Este 2 que está fuera del paréntesis afecta a ambos. Es decir, es como si fuera así. Calcio, O2, H2. Es como si fuera expresado así porque este 2 le afecta a cada uno. Por lo tanto, si fuera 1 más 2 más 2, eso es 5. Y a eso se le llama pentatómico, ¿no? Ahí está, chicos, hemos aprendido atomicidad. Esto también se pregunta, siempre viene atomicidad, chicos. Vamos a mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Bueno, ya habíamos hablado un poquito de esto. Ya habíamos hablado. La homogénea, pues, es la que a simple vista no se puede diferenciar sus componentes, ¿no? Ejemplo, el acero, porque se da mediante una fundición, el vinagre, el agua potable. Recordemos que el agua potable, por ejemplo, está cargada de metales, ¿no? Súper cargada de metales, está cargada de otros agentes patógenos, por ejemplo, microorganismos. Pero tú no lo ves, tú simplemente abres tu caño y si ves agua nada más, entonces es agua potable, ¿no? Tú no lo ves, por lo tanto es una mezcla pues homogénea. El bronce, la salmuera. Ahora, una mezcla heterogénea, bueno, está dividida en algunas partes, ¿no? Una de ellas, los agregados. Cuando tú a simple vista lo puedes determinar. Por ejemplo, una ensalada de frutas, un granito, se ve la diferencia de la mezcla. Un maquillaje también, se ve la diferencia. Las suspensiones. Las suspensiones, quiero que ustedes hagan cuando algo se vuelve turbio. Por ejemplo, el agua turbia, cuando tiene, no sé, arena, digamos, en un río que hay arena. Eso cuando está, se nota que el agua es turbia, pero cuando llega un momento, cuando, digamos, un ejemplo, que no haya corriente,
esa tierra, esa arena suele asentarse y ya se ve la separación entre el agua y la tierra. Tú no lo diferencias cuando está en pleno movimiento, pero cuando se sienta sí se ve. A eso le llamamos suspensiones. También están las suspensiones orales, que son como los jarabes y los jugos, ¿no? Los coloides. Los coloides aquí se suele confundir mucho con las mezclas homogéneas. En algunos textos ustedes van a encontrar que los coloides es el término medio entre lo homogéneo y lo heterogéneo. Ya, es el término medio. Un ejemplo muy clásico de un coloide es la gelatina. Y eso es una mezcla heterogénea, chicos. Heterogénea. Parece homogénea, pero no lo es. Ya, hay que diferenciar porque acá el tamaño de las partículas es un poco más grande. ¿Ya? Entonces, en cambio, en las homogéneas es muy imperceptible. Cambios de estado. Quería llegar a esta parte porque quería mencionarles acerca de una palabrita llamada fase. Ustedes van a escuchar esto. De repente, si alguno de ustedes va a estudiar alguna carrera de ingeniería, va a escuchar la palabra fase. ¿Por qué? Porque a nivel preuniversitario siempre se dice estados de agregación. Así le conoce. O estado nada más, ¿no? Pero por si acaso lo pongo estados de agregación. Siempre se le va a llamar de esa manera. Pero a nivel ya superior, ya se empieza a hablar de entre un estado y una fase. Porque esos son totalmente distintos, ¿ah? ¿Dónde vas a ver los que alguno de ustedes quiere estudiar ingeniería en un curso llamado termodinámica? Ahí lo vas a ver. La diferencia exacta. Pero vamos a centrarnos en esta parte. Lo digo porque si alguna vez lo lees y entiendes la diferencia, sería genial, ¿no? Pero vamos a ver por acá cómo se llaman, ¿no? Y vamos a ver prácticamente también los otros nombres, porque hay otros nombres que no están acá, me parece. A ver, vamos a ver. Según los estados de agregación, por ejemplo, el estado gaseoso se divide en dos. Vapor y hay otro que es en forma de gas. ¿Ya? Hay dos. En forma de vapor o en forma de gas. Netamente. Cuando el cambio se da de líquido a vapor, eso se llama vaporización. Eso está correcto, vaporización. Pero cuando se da de líquido a la par de gas, se llama gasificación. Sería importante que esto le tomes un pantallazo, o si estás copiando, bacán. Eso sería genial, ¿no? Entonces ahí se llama gasificación. Ahí está. Excelente, ¿no? Entonces recuerda, gaseoso tenemos dos formas, el vapor y el gas. Cuando se va a vapor, de líquido a vapor, se llama vaporización o ebullición. Y cuando se va de líquido a la forma de gas, se le llama gasificación. ¿En qué radica la diferencia entre ambos? Que hay a veces el famoso gas licuado. El famoso gas licuado está en líquido, pero no netamente cumple las mismas propiedades que un líquido fluido, que fluye con gran constancia. Entonces, como es un gas licuado y se va a transformar en gas sometido a una presión, a eso se le llama gasificación. ¿Ya? Ahora también tenemos otro al revés, cuando va de vapor a líquido. Cuando va de vapor a líquido, eso se llama condensación. Está bacán, eso sí está bien. Pero cuando va de este gas al líquido, tiene otro nombre, se le llama licuación. Licuación. Ya está. Entonces ya hemos visto la parte de líquido-gas, gas-líquido. La parte de sólido al líquido, se llama fusión. La parte de líquido a sólido, solidificación. Eso está bien. De sólido hasta gaseoso se llama sublimación. Y de gaseoso a sólido se llama deposición o también llamado sublimación inversa. Importante que manejes todos estos términos porque a veces te ponen cualquiera de ellos. Entonces no siempre van a colocarte lo que está en la figurita, ¿no?
Acá también se le puede llamar sublimación inversa. Deposición o sublimación inversa. Listo. Tomen un pantallazo, chicos. Me avisan si ya está para poder pasar. Me avisan. Ya, listo. Todo lo demás también ya está. Ah, no me di cuenta cuántos han ingresado ahora. A ver. Bueno, vamos a terminar. Al final lo vemos en las claves, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Algunas características importantes. Esa tablita es muy conocida, chicos. Muy conocida. A ver. Cuando hablamos de sólido, pues hablamos que la forma es constante, ¿no? Tú no puedes decir pues que una piedra no tiene una forma, ¿no? Pues amorfa, pues, ¿no? Porque no tiene una forma definida, pero es constante, siempre va a ser siempre va a tener esa forma, a menos que tú lo rompas, ¿no? Y así lo rompas, va a seguir siendo una forma constante. También tiene un volumen constante porque ocupa un espacio. Va a ser rígido, también va a ser rígido. Fluidez, no va a fluir, pues un sólido no fluye. Y esto quiero que entiendan algo muy claro. Fluidos. Siempre cuando ustedes escuchen la palabra fluidos, siempre se cree que se habla de líquidos. Se habla de dos cosas, de líquido y gaseoso. Grábate eso, por favor. Cuando es fluido, siempre te hablan de líquido y gaseoso. Acá te lo dice. Líquido y gaseoso. Algunas características extras resistentes a la deformación. En el caso del líquido, la forma es variable. ¿Por qué? Porque va a depender de dónde lo ocupa, pues, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en un vaso, va a obtener una forma del vaso, ¿no? Si tenemos en un bol, que es medio circular, va a tener la forma del bol. Por eso se dice que el líquido tiene forma variable. Volumen constante, claro, porque no importa si está en un vaso o un bol, yo puedo hablar de 1 litro en ambos casos. Por eso puede ser constante, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Entonces eso sí es constante. No es rígido, pues obviamente, pues es un líquido. Fluye, al igual que el gas. Tiene otra característica como superficie libre, plana y horizontal. Gaseoso, esto es variable. Variable también es su volumen, ¿no? ¿Por qué es variable su volumen? Porque va a depender de varias cosas, en realidad. Trabajar con gases es un poco complejo. Vamos a llegar a un tema que se llama estado gaseoso, o en algunos textos le llaman gases ideales, que es un tema donde trabajamos con varios factores como temperatura, presión. Entonces por eso es muy variable. El gas suele ser muy caótico. Entonces, como es muy caótico, tiene las moléculas, las partículas muy separadas. Por lo tanto, es un poquito complicado manipularlos. Si ustedes alguna vez han hablado de o saben de un laboratorio químico, pues cuando trabajamos o se trabaja con gases, se tiene que tener un equipo de protección muy especial a cuando se trabaja con cualquier líquido común, porque son muy caóticos. ¿Ya? No tiene rigidez, también fluye, al igual que los líquidos, solo ambos son fluidos. ¿Son compresibles o expansibles? ¿A qué se refiere eso? Que yo puedo comprimir un gas o puedo expandir un gas, ¿no? Va a depender de dónde esté ubicado, ¿no? Vamos por ahí. Pero llegamos a la práctica. Qué chévere, llegamos a la práctica. La unidad de un compuesto químico es... ¿Cuál es, chicos, la unidad? Respuesta. Vamos a practicar un poquito y pasamos a las claves que está en el drive que les mandé. ¿Alguien sabe la respuesta de esto? Bueno, vamos a... Molécula, profesor. Vamos un ratito. Vamos a ver. Bueno, que están escribiendo. Participen, chicos, pueden participar en el chat. Ya. Muy bien, entonces acá es molécula, ¿no? La respuesta sería molécula. La unidad de un compuesto químico es la molécula. Vamos a completar esto también. La es todo aquello existente en el universo. ¿Cuál es el tema del día de hoy, pues? La materia. Materia. La materia, ¿no? La materia es todo aquello existente en el universo. La energía es materia. ¿Qué será ahí? Lo vimos al principio.
Hay dos tipos de materia, acuérdate. Sustancial y Materia no sustancial. Muy bien. Materia no sustancial. Las sustancias puras, puede ser Simples y compuestas. simples y compuestas. Perfecto. Las pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las mezclas. Muy bien. Fácil, ¿no? Fácil. Seguimos. A ver, atomicidad. ¿Cuántos átomos tiene el compuesto ácido sulfúrico? Al ojo sale. ¿Cuántos átomos tiene? 7. 7, ¿no? Tiene 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos, ¿no? 2 más 1 más 4, 7 átomos. La atomicidad es 7. Indicar el número de átomos de cada compuesto. Para el CO2, ¿cuánto será? 3. 3, ¿no? Muy bien. Para el ácido nítrico, 5. 5. Sí, 5, muy bien. Para el carbonato de calcio, 4. seguro. 5 de igual manera. 5. Hay 5, claro. 3 más 1 más 1 es 5. Antes, muy bien. Me ha hecho acordar de algo antes que pasemos por acá. Una cosa es que te escriban K, C o 3 así. A ver. Y otra cosa es que te escriban K, aunque acá no se va a notar mucho. La O minúscula y 3 acá. Si es O minúscula, pues esto sería un cobalto, pues, ¿no? Y esto es separados, carbono, y esto es un oxígeno. Entonces, siempre hay que saber esto. Cuando tú quieres escribir un elemento químico, siempre, si que tiene dos letras, el primero es mayúscula y el segundo es minúscula. Siempre acuérdate de eso, ¿ya? Y además esto acá no existe, pues. En la formulación química esto no existe. Cobalto con calcio no existe formulación. Bueno, cloruro de sodio, ¿no? De calcio, perdón. No, este es de sodio. Acá hay un lapsus, ¿ya? Este es de sodio. Un lapsus. Ya, este es 2, ¿no? 1 más 1, 2. Y el último, bicarbonato de sodio, ¿cuánto será? 6. 6. Excelente, ¿no? 6. Ahí está. Listo, chicos, me parece que esa es la última diapo. Sí. ¿Dudas hasta ahí? Ninguno, profesor. ¿Todo está claro? Ya. No tenemos suficiente tiempo para resolver. Bueno, vamos a abrir entonces. Me sigues con el archivo. Vamos a abrir. No, este hay que abrirle aquí, el que es en Word. Ya. Vamos a resolver esto, ¿ya? Estas son preguntas así, si te parece sencillo, excelente, ¿eh? Porque no son preguntas tan básicas, ¿eh? No son preguntas tan básicas. A menos para este tema no son tan básicas. Vamos a verlo. A ver, número 1. Respecto a la materia, indicar verdadero y falso, ¿no? A ver, véanlo, léanlo y díganme cuáles son las respuestas. A ver, en el chat o por micro. Vamos a ver. ¿Cuáles serían las respuestas para ustedes? Está formado por partículas, respecto a la materia, está formado por partículas discretas cuya cantidad define su masa. Verdadero. La D. Claro, la 1 es verdad. Ahí me dijeron la clave, creo, ¿no? La D. Vamos a ver si es cierto, si es la D. Me dicen la D. Vamos a ver. Está formado por partículas discretas cuya cantidad define su masa. Eso es verdadero. Es el único componente del universo. ¿El universo solamente está compuesto por materia? ¿Tú crees? No, el universo está compuesto por 3 cosas. Y eso quiero, apúntalo porque de repente te va a servir. El universo está compuesto por materia, por energía
y por el espacio. Por lo tanto, eso es falso. ¿Ya? Verdadero o falso. Y la tercera es, son ejemplos de materia, óxidos, alcohol y la luz. Recordemos que hay dos tipos de materia, y si solamente te hablan de materia, se refieren a la materia sustancial. Y la luz no es materia sustancial. ¿La luz qué cosa es, chicos? No sustancial. Es energía, ¿cierto? Claro, no sustancial. Por lo tanto, por la luz eso es falso. Por lo tanto, la clave estaría bien. Verdadero, falso, falso. Excelente. Vamos a ver a la 2. Son ejemplos de energía o materia no insustancial o no sustancial, que es lo mismo, ¿no? Las nubes. ¿Será materia o energía? Nubes. La 2 y 3, profesor. 2 y 3. A ver, la C me dice. Se refiere a el calor desprendido de una vela encendida. Claro, eso es energía. Y los rayos X, ¿no? Rayos de radiografía son los rayos X, ¿no? Y eso entonces sería 2 y 3. Eso sería energía. Muy bien. Gas, eso es materia. Nubes es materia, que es vapor de agua, ¿no? 3. De la lista siguiente de muestras, indicar el número de elementos y compuestos presentes respectivamente. Uy, facilito, ¿no? Busquen los elementos y los compuestos. El paladio, un elemento, ¿no? El ácido sulfúrico, compuesto. Plutonio, elemento. Metano, CH4, compuesto. Ahí vamos 2,2. Óxido férrico, compuesto. Selenio, elemento. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La 3,3, ¿no? Esa es la clave. 3,3. Si alguien tiene preguntas, hágalas, no se queden con las dudas. 4. De la siguiente lista de muestras, ¿cuáles son compuestos y mezclas? A ver, ¿cuáles son compuestos y mezclas? Veamos. ¿Cuáles son compuestos primero? La cal viva, recuerda que para que puedas diferenciar esto muy rápidamente, tienes que darle la fórmula simbólica de eso. El latón no tiene una fórmula simbólica definida, pero sí es una mezcla de elementos. Por ejemplo, es la mezcla de estaño y zinc. Entonces no puede ser un compuesto, es una mezcla. El latón es una mezcla. La cal viva sí tiene una simbología. ¿Cuál es? Ca de calcio o Cao. Por lo tanto, cal viva es un compuesto químico. Una bebida gasificada, pues, tiene muchos componentes, así que no es un compuesto, es una mezcla, definitivamente. El amoníaco, NH3, es un compuesto. ¿Qué me dicen la clave C? A ver, 2 y 4. Sí, ¿no? Excelente. Hay dos que son compuestos, que es la cal viva y el amoníaco, y el resto son mezclas. Por lo tanto, 2 y 4. 5. Respecto al O3, el ozono, y el diamante, indicar verdadero y falso. ¿Se trata de compuestos químicos? Recuerda que para hacer un compuesto químico necesitas 2 elementos o más. Y esto no son compuestos químicos. El O3 no es un compuesto químico, ¿no? El O3 no es. El O3 simplemente es una variedad del oxígeno. El diamante es una variedad del carbono, por lo tanto eso es falso. ¿Son formas alotrópicas? Claro, son formas alotrópicas. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ¿cómo se presenta? Como O2. ¿Y el O2 qué cosa es? Oxígeno molecular. Y O3, que es ozono. Por lo tanto, el O3 sí es una forma alotrópica del oxígeno. Y el diamante es una forma alotrópica del carbono. El carbono se presenta como grafito y como diamante. Por lo tanto, eso es verdadero. Falso, verdadero tenemos hasta ahora. Y la última es, si lo mezclamos, ¿el sistema será homogéneo? Imposible, ¿no? Imposible porque están en diferentes estados. Entonces la clave sería la B, me dice. Falso, verdadero, falso. Sí, excelente. La B. Seguimos. 6. Esto no lo hemos visto en la teoría, pero se saca por lógica, chicos. Me van a ver por las palabras nada más. ¿Qué método físico se podría emplear para separar las mezclas siguientes? Agua con cocoa y agua con arena, ¿no? A ver, para el agua con cocoa
lo que tenemos que hacer es poner un papel filtro para que toda esa cocoa se quede pegada en ese papel y el agua se pueda separar y pueda caer sola. A ese método se le llama filtración, ¿ya? Filtración. Y bueno, allá determinabas eso y allá vas la clave. La clave al ojo, ¿cuál es, chicos? La C. La C, claro, ¿no? Y el agua con arena, hay un compuesto que se llama decantador, pues que hace que la arena se siente y hay tipo como una tubería un poco más elevada para que por esa tubería el agua se pase hacia otro recipiente. A eso se le llama decantación, ¿ya? En un laboratorio químico hay una pera que también ayuda a decantar. 7. En relación a los estados de la materia, ¿el estado gaseoso es un estado condensado? ¿Será o no será? ¿A qué se le llama estado condensado? Cuando las partículas están muy cerca, chicos. Cuando están muy cerca. Recuerden que hace rato les mencioné que el estado gaseoso, muy caótico, ¿no? Está muy separado, muy liberado. Por lo tanto, el estado gaseoso no es un estado condensado. ¿Quiénes son condensados? El sólido y el líquido. Por lo tanto, falso. La 7 es falso. Dice sólidos son cuerpos rígidos e incomprensibles. ¿Son cuerpos rígidos? Claro que sí. Incomprensibles también, pues, ¿no? Tienen un volumen definido. Entonces, falso o verdadero. Y la última sería Falso. falso, ¿no? En los líquidos predominan las fuerzas de atracción, por eso sus volúmenes son definidos. No tenemos un volumen definido en el líquido, ¿no? Es variable. Entonces, por lo tanto, este es A, ¿no? Falso, verdadero, falso. Respecto a los cambios de estado, a ver, la caída de granizo en las punas, ¿será una condensación, chicos? Recuerden que cuando está la caída de granizo primero sale de la nube, ¿no? Y la nube está en forma de gas, el agua. Y cuando se convierte a granizo pasa a sólido, analízalo de esa manera. O sea, cuando de gaseoso a sólido, ¿se llama condensación o no? No. Se llama deposición o sublimación inversa. Entonces, no, eso es falso. Volatilización del alcohol. Ah, ya. Cuando el alcohol... Escúchame, la volatilización es cuando el alcohol lo tienes en líquido y lo quieres volver a vapor. A eso se llama volatilización. O sea, de líquido a vapor. Ya, ¿y eso se llama sublimación? No. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama eso? Vaporización. Vaporización. Muy bien, vaporización. Luego, conversión a líquido del propano. Léanlo bien, ¿eh? Conversión a líquido del propano, o sea, de propano a líquido. Y eso es de un gas a un líquido. ¿A eso se llama licuación? Sí. Por lo tanto, la clave sería solo 3, ¿cierto? Solo 3. Sí. Listo. Vamos a la 9. De la siguiente lista de propiedades, ¿cuáles son físicas y químicas respectivamente? Cada vez que te hablen de algo físico, significa que va a sufrir una transformación, pero de forma, nada interno. ¿Ya? Y cuando hablamos de algo químico, va a sufrir una alteración química, una alteración interna. Guárdate eso. ¿Ya? Presión de vapor, ¿será químico o físico? Presión de vapor. Físico. Es físico, muy bien. Presión de vapor es físico. Fuerza ácida. Uy, hablamos de acidez, pues algo propio del curso. Por lo tanto, ¿eso es una propiedad? Química. Química, pues, ¿no? Tenemos físico, químico. Conductividad térmica. Eso es físico. Poder oxidante. Cuando se oxida un clavo, cambia sus propiedades, ¿no? Por lo tanto, ¿eso es algo? Químico, físico. Poder oxidante. Químico. Es químico. Entonces tenemos dos químicos. Fuerza ácida, poder oxidante. Son químicos. Peso específico, pues es algo físico, ¿no? Punto de difusión, algo físico. Entonces, por lo tanto, la clave sería físico y químico. La B. 4 y 2. Muy bien. 4 y 2. Y vamos a la última. ¿Cuántos de los procesos siguientes son fenómenos físicos? Dice, quema del gas licuado del petróleo.
Quema del gas licuado del petróleo. Destrucción de la capa de ozono, separación del nitrógeno molecular y oxígeno molecular del aire, blanquear la ropa con lejía. Recordemos que para ser considerado un fenómeno físico no tiene que haber un cambio interno de esa materia o de ese cuerpo o lo que estamos transformando. Entonces, si yo quemo un gas licuado, obviamente va a haber una reacción química acá. Entonces eso no puede ser físico, imposible. Destrucción de la capa de ozono, O3, relacionado netamente con la química. Estamos destruyendo algo, alterando algo, por lo tanto eso es un proceso químico. Tampoco es. Separación, ¿será físico o químico? Tú me dirás, profe, aquí está el N2 y O2, entonces por lo tanto es químico, porque ahí me está hablando de eso. Pero lee bien lo que dice adelante. Separación. No te está diciendo que lo va a transformar en algo, va a cambiar sus propiedades, simplemente lo está sacando del aire. Por lo tanto, ¿esto es un fenómeno físico o químico? Vamos, separación del N2 y O2 del aire. ¿Será físico o químico? Solo separarlo, nada más, no voy a hacerle nada más. Profesor. Físico. Es físico, ese es físico. Y la última, blanquear la ropa, bueno, ese es químico totalmente. Por lo tanto, ¿cuántos de los procesos son físicos? Solamente el 3, ¿no? La E. Solo el 3. ¿Está? Muy bien. Y eso sería todo, chicos. Vieron que no es nada de otro mundo. Mira, estos problemas no son, como les decía, no son tan básicos. Entonces, si hemos resuelto estos problemas, significa que hemos entendido bien el tema. De todas maneras, si ha quedado una duda, en la próxima clase me lo pueden hacer saber, no tengo ningún problema. Antes de empezar voy a preguntar si hay alguna duda, o si no, pasamos al siguiente tema. Espero que podamos vernos la otra semana y que pasen la voz a sus compañeros pues también para que ingresen. Supongo que se conocen un poco entre ustedes, no sé la verdad. Pero bueno, nos vemos entonces la próxima semana, chicos. Un gusto haberlos conocido. Cuídense.